Hola, buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches. Bueno, daros la bienvenida a todos a una sesión más de instrumentos financieros derivados dentro del máster de asesoramiento financiero y bancario. Y bueno, pues simplemente indicaros que bueno, estamos ya, como bien sabéis, en esta parte final del curso del primer cuatrimestre y bueno, no nos quedan muy poquitos días para terminar. Creo que nos quedan pues prácticamente, si no creo recordar, esta semana, la semana que viene, o sea, 2 clases más, ¿vale? Antes de los exámenes. Es decir, estamos en la parte final. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Y, y bueno, estamos en esa fase que ya no nos queda pues, prácticamente casi margen de maniobra, ¿no? Bueno, hoy en la sesión de hoy, ¿vale? El objetivo de la misma, recordad que la semana que viene tenéis que presentar, o creo que es el día 23 o el 22, no sé cómo esté estipulado, la actividad 3, ¿vale? Y pasaremos posiblemente la semana que viene, utilizaremos también la sesión de la semana que viene pues para hacer un repaso de la misma, ¿vale? Como hemos tenido sesiones dobles, pues en esta parte final siempre utilizamos sesiones dobles, pues prácticamente pues para ajustar el temario que nos quedaba o también pues por la serie de dudas, preguntas que tengamos, ¿vale? No por ello vamos a llegar al límite de las mismas, ojalá pudiéramos llegar si hubiera muchas dudas o cuestiones, pero si no, pues bueno, pues iremos gestionando el tiempo en función de las necesidades que vayamos teniendo, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a terminar la parte académica, lógicamente antes, después de explicar un poco la situación en la que nos encontramos a nivel de mercados, a nivel de situación económica, incluso geopolítica. Vamos a terminar la parte de opciones sobre tipos de interés, que nos quedó la semana pasada por ver la parte de los options y la parte de los cap y collar, ¿vale? Como para que lo tengáis, para que los conozcáis, ¿vale? Y recordar que esta parte de opciones os había pedido en la medida de lo posible que lógicamente, o en aquellos que vais a ver la clase ya grabada, pues que hayáis leído previamente el temario, siempre os va a ayudar, ¿vale? Y luego pues, pasaremos al tema de opciones sobre materias primas, ¿vale? Realmente los activos que hemos repasado, igual que podríamos hablar de opciones sobre índices bursátiles, no cambia nada, siempre hay un activo subyacente que tiene un comportamiento y las opciones tenemos que entender muy bien luego, como luego veremos cómo se comportan o cuáles son las estrategias que podemos combinar o utilizar con ellas, ¿vale? Bueno, antes de comenzar la parte pura académica del temario, como siempre repasamos pues un poco el entorno que tenemos, ¿no? Que sea complicado, lógicamente, algo por un tema geopolítico y, bueno, el ataque de Irán, aquí el ataque de Israel a Irán, pues bueno, ha supuesto un shock relevante, sobre todo en un activo. Eh, Eso es, Raúl, ha supuesto el único activo que en teoría, entre comillas, ha podido reaccionar de manera lógica, ha sido el petróleo, con una escalada prácticamente casi del 10% en estas últimas sesiones, bueno, los últimos días con subidas bajadas, pero más o menos de media entre un 7 y un 10% de subida. Esa subida no viene tanto por el proceso productivo, sino por el riesgo de cerrar el estrecho de Hormuz, que es uno de los estrechos que podría Irán taponar y que sería pues, uno de los puntos por donde más tránsito pues, de buques petrolíferos hay, con lo cual sería un problema relevante para el autoabastecimiento y eso podría volver a generar, aparte del conflicto en la zona, que puede, pues lógicamente, va a ocasionar un shock de oferta, ¿vale? Pero bueno, tenemos que ir viendo lo que va sucediendo en las próximas semanas. Es verdad que el mercado en ese sentido está siendo bastante, como digamos, o prudente o bastante, está mirando un poco de lado este conflicto, ¿no? Como diciendo que se va a quedar en algo aislado, en algo muy puntual y que no va a trascender algo más. No lo sé yo tampoco y lo iremos viendo con el paso del tiempo. De momento el mercado en ese momento está estable. Es verdad que ayer empezamos a ver algo de ventas en los activos de riesgo. En la parte de crédito también hemos notado cómo los spreads de crédito han aumentado, o sea, las primas que les piden a las compañías para financiarse cada vez son más elevadas por este pequeño conflicto y en los próximos días o posiblemente fin de semana o semanas veremos si esto se para aquí
o realmente pues, hay una espiral, ¿no? Y sobre todo la espiral podría ser pues, la intervención pues, de Estados Unidos en el conflicto, y eso podría pues, tensionar todavía aún más la situación, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente lo que debería funcionar, pues por un lado sería los activos refugio, los bonos de gobierno sobre todo, que tampoco están haciendo gran cosa porque están descontando que la subida del precio del petróleo puede volver a generar un proceso inflacionista. Entonces, bueno, tienen su parte de protección, pero también su parte negativa, y entendemos o veríamos pues, ciertas correcciones en los mercados de renta variable. De momento, insisto, no tenemos nada de eso encima del mercado, excepto una subida trepidante del precio del petróleo, pero eso no quiere decir que vaya a pasar o que pueda pasar cualquier cosa, como también pues, el obviar esta situación. Aún así, si esto me lo dicen a mí hace 8 años o hace 5 años, que en Oriente Medio había un conflicto de esta magnitud entre Irán y Israel, pues posiblemente estaríamos al borde de una situación mucho más complicada, ¿no? Es verdad que los mercados están un poco anestesiados, la cantidad de dinero que hay en el sistema parece que apacigua cualquier crisis, y lo estamos viendo desde hace años, y bueno, todo este círculo vicioso es real, existe, pero veremos cuándo termina o cuándo deja de funcionar, ¿no? Nunca sabes cuándo estas cosas pueden suceder. Aún así, pues bueno, los clientes, lógicamente, no miran tanto el conflicto, sino miran más bien la relación o la evolución de los mercados, entienden que hay un conflicto, pero ven que los mercados están tranquilos y no se preocupan. ¿Es bueno o malo? Pues lo veremos, ¿no? Lo veremos. Nosotros como profesionales tenemos que un poco pues, seguir nuestra línea, nuestro método de trabajo. Lógicamente, si no vemos esta situación como una oportunidad, pues debemos ser cautos y esperar. Si aquellos que lo vean como una oportunidad y lo tengan mucho más claro, pues deberán tomar posiciones. Y bueno, pues nosotros tenemos que mantener nuestro relato, mantener nuestra visión, que es la que nos va a hacer no sobrevivir una crisis, sino sobrevivir en un periodo largo de tiempo dentro del sector financiero. Si no tienes como digamos, ese relato coherente, pues será complicado y vas a estar siempre a expensas un poco de lo que pues, los mercados suban o bajen, y eso al final pues es en cierta parte una lotería, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues atentos a lo que suceda, que seguro que van a pasar cosas. Hoy es festivo en Estados Unidos y bueno, es un día relativamente tranquilo, pero aún así hemos visto pues, aversión al riesgo. Veremos qué pasa los viernes, pues de cara también un poco a la decisión que parece que de intervenir o no está en manos de Donald Trump, y que tiene que ser el que decida si interviene o no. Pues iremos viéndolo, ¿no? Aparte de todo esto, recordar que tenemos a la vuelta de la esquina, prácticamente el 9 de julio, tenemos la fecha límite que teníamos prevista para los acuerdos o llegar a acuerdos a nivel de políticas comerciales, es decir, de aranceles con Estados Unidos. Pues parece que hay un cierto silencio por las zonas geográficas más interesadas, como son China, Europa y Canadá, y Japón. Pues bueno, sí, se ha oído escaramuzas, reuniones, pero no hay ningún anuncio en ese sentido de que vayamos a llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa en las próximas semanas, y yo creo que estos dos eventos, uno si se enquista y va más tiempo, y otro si nos llegan a acuerdos, van a ser, pues, o si llegan a acuerdos, los drivers que tengamos a lo largo del verano. ¿Por qué los drivers? Porque realmente todo lo demás ya ha pasado a un segundo plano. En ese sentido, que es todo lo demás, las políticas monetarias de los bancos centrales. El Banco Central Europeo hizo su movimiento reciente, la Reserva Federal ayer ha mantenido tipos y ha dejado pues, las puertas abiertas a cualquier escenario, y no va a hacer nada prácticamente, a no ser que pase algo súper extraordinario, hasta septiembre, ¿no? El Banco Central Europeo también parece que va a darse una pausa en su reunión de julio y va a dejar las cosas como están hasta septiembre. Es decir, por parte de los bancos centrales, lo que hayan hecho hasta ahora está hecho, y no van a tomar ninguna decisión precipitada hasta después de verano, ¿vale? Con lo cual, pues ahí tenemos ya un frente separado, ¿no? Con lo cual, todo aquello que puede venir de la economía, puede venir de la situación geopolítica, con lo cual muy atentos a estas dos variables que van a ser las que marquen un poco la tendencia en los próximos semanas o incluso el verano en sí, ¿vale? Bueno, por parte de actualización, eso sería lo que quería comentaros. No sé si queréis decirme algo antes de empezar con la clase, tanto de esto como de cualquier duda que tengáis, inquietud, preguntas sobre la evolución del curso, algo que queráis aprovechar por el chat o tomando la palabra, pues es el momento antes del inicio de la clase de hoy, que como he dicho, vamos a terminar
la parte de opciones de tipos de interés y por otro lado las opciones sobre materias primas. ¿Vale? Bueno, yo voy compartiendo pantalla mientras que penséis si queréis preguntarme algo o no. Si no me decís nada, entiendo que está todo claro. ¿Vale? Bueno. Venga, pues ya estamos en recordar lo que vimos la semana pasada, que veíamos, bueno, que hemos visto que en gran medida las opciones, recordar que al final es otro producto derivado, ¿vale? Es diferente al de los futuros, porque las opciones lo que nos permite es tener, a través del pago de una prima, un derecho a comprar o vender un activo financiero. También ha destacado que en las opciones de mercados organizados, la mayoría de activos subyacentes que vamos a negociar es el propio futuro del activo subyacente en cuestión. ¿Vale? Eso nos complica un poco, pues como una segunda derivada, pero bueno, tenemos que pensar que si una opción sobre bonos del gobierno alemán, pues es una opción sobre los futuros del 10 años alemán o del 5 años o del 30 años. ¿Vale? Esto es un poco cambiaba respecto a los futuros que actuaba directamente sobre un precio de unos bonos, recordar, o el Chips to Delivery, que era una cesta de bonos que eran canjeables con ese derivado o que entraban en la cesta de activos subyacentes que se podían incorporar a ese derivado. ¿Vale? Recordad que en el mundo de los tipos de interés, que es un mundo, pues como siempre os he dicho, apasionante, es un mundo muy relevante en el mundo actual, pensar que las carteras de inversión de media más o menos tienen 60, 65, 70% de peso en estructuras de tipos de interés, ya sean productos a corto plazo, bonos, obligaciones, etcétera, ¿vale? Con lo cual es un activo relevante en la gestión. Es un activo que además las empresas, prácticamente la vía de financiación es a través de la emisión de deuda, mucho más allá que la colocación de acciones o de equity o de capital. Recordar que son mercados, un mercado primario y un mercado secundario, ¿vale? Muy diferentes y con características totalmente diferentes. Es decir, el mundo de los tipos de interés, el mundo de los bonos, es un mundo realmente cuyo peso en el mundo internacional, tal y como conocemos los mercados financieros y los mercados de capitales actuales, es relevante, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente detrás de ello está la relación famosa del tipo de interés, que es el precio del dinero. Y como tal, no podemos descartar en un mundo, como vivimos, pues capitalista, llámalo de mercado, etcétera, donde el dinero es la mercancía que intercambiamos para pagar los bienes y servicios, pues ese precio, pues lógicamente con ese bien tan preciado o bien tan necesario, pues tenga una relevancia, ¿no? Y por eso le doy la importancia suficiente y relevante que tiene el mundo de los bonos o de los tipos de interés a nivel global y de mercados. Y especialmente lo que es en la gestión de carteras o en el asesoramiento de carteras, igual que en la gestión de fondos de inversión o de estructuras, ¿vale? De hecho, si termináis en un banco de inversión o termináis en una gestora, los bancos de inversión, igual o la gran banca donde realmente hace sus apuestas para ganar dinero no es en la renta variable. Las carteras de renta variable en un banco de inversión, en un banco, son pues, del 10, 15, 20% como muchísimo. Realmente las apuestas relevantes que hacen las hacen en base a cuál va a ser la previsión de tipos de interés y a poder utilizar las pendientes de las curvas para beneficiarse de los diferentes plazos, ¿vale? Con lo cual, insisto, desde el principio, tipos de interés, bonos, es un activo relevante más allá, y sobre todo en el aspecto en el cual nos estamos formando para asesorar, gestionar, definir esas carteras como un producto que va a ser muy utilizado a lo largo de nuestra vida para componer las carteras de nuestros clientes o la nuestra propia, ¿vale? Entonces, saber gestionar el riesgo de tipo de interés es muy importante, no solamente por la parte de activo, sí, de pasivo, perdón, sino también por la parte de activo, ¿no? Tanto todos los agentes económicos van a tener riesgo al tipo de interés en la medida que se financien en plazos determinados, ¿vale? Tú financias una casa a 30 años, a 20 años, tienes un riesgo de tipo de interés a 30 años. Puedes hacerlo a tipo de interés fijo, pero ya es una decisión de riesgo de tipos de interés. ¿Por qué? Porque si los tipos de interés bajan, vas a pagar un sobreprecio. Puedes hacerlo tipo de interés variable. Lógicamente va a depender de los tipos. Si los tipos de interés suben, vas a pagar un sobreprecio. ¿Vale? Con lo cual, la gestión
de tu endeudamiento, de tu coste financiero, puede ser un determinado relevante, no solamente en un caso personal, sino también a nivel corporativo, a nivel de empresas o a nivel de estados, ¿no? Como digamos. Bueno, pues entonces en las opciones de tipos de interés, lo que veíamos la semana pasada era que la subyacente, que son estos tipos de interés, que es la deuda pública, la renta fija en general, en este caso en las opciones lo que vamos a tratar en los mercados organizados, el activo subyacente va a ser el futuro sobre tipos de interés que veíamos anteriormente en el caso de los futuros, ¿vale? Con lo cual esa es una diferencia. Al igual, cuando vimos las opciones sobre divisa, las opciones cotizan sobre el futuro de divisa, ¿vale? Esto es en los mercados organizados, fuera del mercado organizado, en los mercados OTC, son mercados no organizados, recordar esa gran diferencia entre mercados organizados y mercados no organizados. En un mercado OTC tú vas a poder cotizar o pedir un precio de una opción por aquello que tú creas conveniente. Puede ser tipos de interés, puede ser el precio de un bono, puede ser una divisa concreta, un múltiplo concreto, etcétera. Son a medida, ¿vale? Y es llegar a un acuerdo, pasa que la contrapartida, en ese caso, de manera mayoritaria, de manera general, va a ser un banco de inversión. Tú como cliente vas a ir a un banco de inversión a pedir o a calcular esa valoración, ¿vale? Bueno, pues en ese sentido es relevante tenerlo claro, ¿vale? Por otro lado, si yo digo el precio o prima, ¿vale? Pues veo que es el derecho a comprar o vender un futuro de un bono a un precio determinado a una fecha determinada. Recordar que teníamos las opciones call y las opciones put. Recordar las opciones call son las que me dan el derecho a comprar, las opciones put las que me dan el derecho a vender ese activo subyacente que haya detrás, sea un futuro o sea un bono concreto o sea un tipo de interés, como veremos, y eso es lo que tengo que yo interiorizar. Y que las diferencias entre opciones americanas y europeas era básicamente la posibilidad de ejercer el derecho de entrega del bien durante la vida del mismo. Las opciones americanas me permiten que durante la vigencia de la opción, mientras que esté vigente el plazo de la opción, yo como comprador de la opción no solamente tengo un derecho, sino tengo el derecho de poder ejercer el mismo y que se ejecute el día que yo diga conveniente. Es decir, si yo tengo una opción, imaginaos a septiembre, y en julio, por el motivo que sea, me interesa ejercer y adquirir ese bien o ese derecho que había consolidado, con las opciones americanas lo puedo realizar. En cambio, con las opciones europeas, para ejercer el derecho tendría que esperar al vencimiento, ¿vale? También recordar que en tipos de interés, y antes de meternos con lo que nos quedaba, era muy importante que la relación inversa que hay entre precio y tipo de interés, si baja la rentabilidad o hay expectativas de bajada, los tipos si sube el precio del bono o futuro, baja la rentabilidad, o lo que es lo mismo, si espero bajadas de la rentabilidad o de los tipos de interés, suben el precio de los bonos, es decir, al mercado de renta fija le favorece los escenarios en los cuales los tipos de interés bajan. En ese caso, sus activos valen más y suelen tener buen comportamiento. Por el contrario, cuando los tipos de interés, como hemos visto ahora, venían de cero o negativos y suben al 3, al 4%, esa subida genera una caída del precio de los activos, con lo cual genera pérdidas en los activos de renta fija. De hecho, si veis fondos, bonos de los últimos desde el año 2022 a día de hoy, muchos de ellos prácticamente están en negativo. ¿Por qué? Porque han caído los precios de esos bonos debido a las subidas de tipos de interés, aunque hemos tenido ahora bajadas por parte de los bancos centrales, pero han sido, pues no llegan ni a la mitad de la subida. En el caso europeo prácticamente llega a la mitad de la subida que habían generado inicialmente, ¿vale? Europa pasó del 0 al 4, si ahora está al 2%, pues prácticamente la mitad. Estados Unidos pasó también del 0 al 5,25 y ahora está al 4,5, ¿vale? Bueno, vimos esto, vimos que podíamos verlas exactamente igual en las diferentes cámaras, tanto en CME Group como en Eures. Corto plazo seguía siendo el Euribor, el Eurodólar, es decir, cómo están los futuros a tipos de interés a 3 meses del Euribor o del SOFR, que sería el código ahora que se utiliza en Europa. Recordar que en este sentido ha habido... antiguamente se utilizaba como referencia, lo habéis oído hablar toda la vida, que para la referencia de tipos de interés se utilizaba el Euribor, esto era el European
European Interbank Offer Rate. Esto era un poco como cómo se prestaban el dinero los bancos en los diferentes periodos. Nosotros estábamos cogiendo tipo de interés a 3 meses como una referencia. Esto hubo una serie de escándalos financieros y de intervención y manipulación de diferentes bancos de inversión que se detectó y se demostró que se ponían de acuerdo para fijar el Euribor y que no correspondía con la relación directa que había de tipos de interés, oferta monetaria, etcétera. Todo esto prácticamente pues, supuso un fraude relevante y con unas penas y unas multas importantes, y para cambiar un poco ese nombre y para mejorar no solamente el marketing, sino la credibilidad del mismo, pues se utilizó que ahora el índice de referencia se llama SOFR. ¿Vale? Este sería el que sustituye al Euribor y este es el que utiliza en el mercado a día de hoy pues, para encontrar pues, los diferentes futuros a 3 meses, que es no más allá que cómo reflejan las expectativas que tienen de tipos de interés, en este caso en la zona euro, a 3 meses. Si hoy el tipo de interés está al 2%, pues lo normal es que esté pues, al 2,05 el Euribor o el SOFR. O sea, algunas expectativas, sí puede ser que tengan expectativas que van a bajar de aquí a septiembre, que no las hay, pues bueno, pues prácticamente si la subiera, pues estaría al 1,75, al 1,40, si esperan bajar a 60, 70 puntos básicos, ¿vale? Pero recordad que ahora se llama SOFR, por si acaso cuando lo buscáis en las diferentes plataformas, pues este indicador sustituye al antiguo Euribor, pero básicamente el mecanismo es el mismo, lo único que pues se cambió el nombre por la mala fama que adquirió por estas malas prácticas por parte de algunos bancos de inversión, ¿vale? Y bueno, estos son los productos organizados y luego vemos unos OTC que vamos a trabajar hoy, que la parte que nos quedó, como eran los swaption, los cap, los floor y los collar, ¿vale? Estos OTC, recordar que todo aquello que sea over the counter es un acuerdo bilateral, ¿vale? Y esto es un acuerdo entre las partes. Y esto es como si me pongo de acuerdo, y esto lo hemos dicho siempre, como si nos ponemos de acuerdo con un propietario de una casa y le quiero comprar o tener una opción de compra para esa vivienda, ¿vale? Eso siempre voy a poder tener en cuenta pues, una serie de objetivos, una serie o sea, tengo que tener una serie de variables, ¿no? Luego, si nos da tiempo, pasamos a hacer una simulación incluso en la IA de cómo que vale una opción sobre este tipo, ¿no? ¿Qué variables hay que incluir? ¿Vale? Y que nos la da utilizando Monte Carlo y nos la hace de manera adecuada, incluso nos dice cuál es la fórmula que ha utilizado, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros, recordad que hemos insistido mucho, es la interpretación de la información y utilizar estas herramientas para mi gestión. ¿Y utilizar estas herramientas para qué? Para poder gestionar carteras, para poder asesorar, para poder cubrir riesgos o para tomar decisiones de inversión. Eso es lo que es mi mandato. Yo tengo una serie de instrumentos que la innovación financiera me permite, que antes eran muy sofisticados, no que sean sofisticados y hayan cambiado, sino que antes eran prácticamente destinados a pocos, porque eran pocos los que conocían cómo funcionaban esto, y ahora pues prácticamente como hay mucha más información, hay mucho más cultura financiera, pues lógicamente esto se ha popularizado, se ha generalizado y nos permite prácticamente a nosotros poder asesorar a clientes casi de cualquier índole sobre la posibilidad o no de cubrir riesgos determinados, ¿vale? Clientes patrimoniales, empresas, etcétera, etcétera. Siempre insisto que no pensemos solamente en el lado de inversión, sino que veamos también todas las diferentes posibilidades, porque estos instrumentos financieros están también siendo muy utilizados por las grandes corporaciones, ¿vale? Las grandes corporaciones, como puede ser un Repsol, como puede ser cualquier empresa que tenga riesgos importantes de divisa, de materias primas, de bueno, cualquier otro riesgo de tipos de interés, lógicamente casi todos utilizan lógicamente estos mecanismos para poder cubrir en un momento determinado sus riesgos, ¿vale? Vale, y nos quedamos en esta parte, ¿no? Y lo que era pues una opción sobre un swap, etcétera, ¿vale? Es verdad que en swaps hemos hablado poco, es otro tipo de derivado, y swap sí que es un acuerdo, un OTC, es un acuerdo bilateral. Swap, que os acuerde, que os recordad, lo pongo en la tercera punto, es una permuta, ¿vale? Es un intercambio, ¿vale? Un swap que puede ser de diferentes cosas, puede ser un swap de divisas, intercambio a un plazo, es como un forward, intercambio a un plazo determinado, dólares por euros, ¿vale? Puede ser un swap de tipos de interés. ¿Tipos de interés cómo puede ser? Sí, tipo de interés fijo a tipo de interés variable, ¿vale? ¿Y esto cómo se cotiza? Pues lógicamente se cotiza en una serie de puntos y esos puntos son los que hacen la referencia que pago. Los swaps al final te los van a cotizar
bancos de inversión, y generalmente el swap es un producto que utilizan pues, grandes tenedores o grandes corporaciones. Es verdad que nosotros como particular no vamos a poder hacer un swap. A mí me encantaría en un determinado decir, oye, mi hipoteca fija me la pasas a variable. Es verdad que ya hay bancos que te permiten, por un pequeño cambio o por un pequeño coste, como hacer un pequeño swap, cambiar eso. ¿Vale? En el mundo financiero estos swaps han estado utilizados por el mundo de la banca de inversión desde hace muchísimos años, y lo que permitían era gestionar el qué, el balance que tienen las entidades financieras. Tú piensas que un banco no es más allá que gestionar un activo y un pasivo. El pasivo son todos los depósitos, cuentas, dinero, comisiones, etcétera, que el banco tiene atesorados de sus clientes, y el activo es los préstamos que tiene a clientes, a terceros o en el préstamo interbancario. Al final hay un desajuste entre activo y pasivo, ¿vale? Generalmente los bancos prestan más de lo que tienen, y entonces esa deficiencia tiene que salir al mercado a cubrirla, pues en el mercado interbancario con diferentes opciones, ¿vale? Pero su gestión es pago tipo de interés a corto plazo en estos depósitos y presto a 5, a 10, a 15 años, y entonces lógicamente pues estoy recibiendo una tasa de interés a 10, 15 años y financiándomela casi en un año, pues, con lo cual tienes un riesgo de la gestión de tipos de interés. Entonces es un producto muy utilizado en la banca de inversión para poder gestionar esos balances cuyo resultado clave para el banco es el margen financiero, que es la diferencia entre los intereses pagados y los cobrados, ¿vale? Y esto es relevante, ¿no? Con lo cual nos va a permitir estructuras de conmuta. Entonces, swap de tipos de interés, la permuta que cambia tipos de interés a tipos de interés variable, ¿vale? Cuando hablamos ya de, eso sería un swap, y cuando hablamos de un swaption, quiere decir que es una opción de un swap, ¿vale? Con lo cual es algo más complejo, ¿no? En esto no vamos a profundizar, en esto no vamos a, incluso ni os voy a exigir en el examen nada de esto, como os dije. Bueno, a lo mejor sí que podemos pedir algo de conocer lo que es un pair swaption, eso sí, pero no vamos a hacer un cálculo, ¿no? Simplemente que conectamos. Si un swap es una permuta y un pair swaption significa el pagador fijo y recibe variable, o sea, y pago fijo y recibo variable, ¿vale? Si yo tuviera una compra de una call sobre un payer swaption, significa que tengo el derecho a comprar el que pagar fijo y recibir variable. Si yo quiero pagar fijo y recibir variable en tipos de interés, ¿qué expectativas pensáis que tengo sobre los tipos de interés? ¿Alcistas o bajistas? ¿Vale? Tú imaginaros, poneros en vuestro caso. Si tú haces una call de un payer swaption, que significa tener el derecho a comprar o a pagar tipo de interés fijo, yo quiero pagar fijo y recibir variable, ¿vale? Voy a recibir Euribor más un punto, ¿vale? Y voy a pagar el 4%. ¿Qué expectativas tenéis de tipos de interés para hacer esa operación? Que bajen, piénsalo bien. Yo pago fijo. Si vas a recibir variable, claro, pero yo pago el fijo, el 3%, ¿vale? Y recibo variable, ¿vale? Imagínate que fuera el Euribor más un punto. Tipo de interés ahora mismo está al 2%, ¿vale? El 2% más un punto de recibir variable, bueno, un punto o ninguno, ¿vale? Imagínate, yo recibo el 2%, ¿vale? ¿Qué pasa si los tipos de interés se van al 5%? Suben los tipos de interés. ¿Yo qué pago? El 3%. ¿Y qué recibo? El variable, el 5%. Si los tipos de interés bajan al 1, ¿yo qué hago? Pago el 3%. ¿Y qué recibo? El 1%, que tengo una merma. ¿Vale? Con lo cual, si yo soy pagador de fijo, o sea, pensarlo, cuando tú coges una hipoteca o una financiación a tipo de interés fijo, es porque piensas que los tipos de interés van a estar más altos. O no vas a pensar que los tipos... Ah, nada, tranquilo, Raúl, está claro. O piensas que los tipos de interés van a bajar. Todos aquellos que tienen financiación variable es por dos motivos. Uno, piensan que los tipos de interés o ya descuentan las subidas o no van a subir más, o estructuralmente van a estar en un rango X.
Imaginaros que hoy te financias al Euribor al 2% más un punto, al 2,5%, 3%. Y dices, bueno, financiarme al 2,5% o al 3% a 10 años, pues puede estar muy bien. Bueno, depende de cuando lo veamos. Claro, si yo hablo hace 20 años, los tipos de interés estaban al 8, dirías, magnífico. Si hablamos de hace 5 o 6 años, que los tipos de interés estaban a 0, dirías, bueno, pues no es tan bueno, ¿no? Claro, el mercado va cambiando. Entonces tenemos que ver en qué escenario estamos ahora, por eso es lo importante de estar al corriente que está pasando, por eso lo importante de cómo un conflicto como el actual, si genera inflación, hace que las expectativas de tipos de interés suban y que todos estos productos tengan sentido si quiero hacer coberturas de tipos de interés o no. Está todo relacionado. Por eso tengo que tener una visión global para poder interpretar qué está sucediendo, qué impacto puede tener en determinados activos y cómo mis clientes se van a ver afectados y cómo puedo ayudarles o para obtener un rédito, un beneficio de esa operativa o por otro lado, si no, cubrir los riesgos que tengan en esas. ¿Vale? Y esto es constante a lo largo de vuestra vida profesional. Es constante. Es verdad que hoy estamos hablando de Irán. Hace una semana, hace 2 meses hablábamos de los aranceles. Los tenemos a la vuelta de la esquina, pero no sabemos lo que va a pasar a la vuelta de verano. Es decir, el mercado financiero es en sí, es asumir riesgos y hay que gestionar los mismos. Es un mercado de riesgos. ¿Por qué? Porque siempre estás tomando decisiones bajo un paraguas que es la incertidumbre de lo que va a suceder. No tienes certeza absoluta, pero sí tienes mecanismos para gestionar esas decisiones y esos riesgos. Y eso es parte de nuestro trabajo. El trabajo es tomar decisiones, lógicamente lo que tenemos que buscar, que de media o en una trayectoria larga, pues esas decisiones sean acertadas en un porcentaje más elevado de aquellas que nos equivocamos, ¿no? Pero no tengamos miedo al error. El error lo que va a hacer es enseñarnos, lógicamente, a aprender que has cometido un error porque no has tenido en cuenta o no has valorado o no ha habido nuevos factores que no estaban contemplados desde tu punto de vista, ¿vale? Y esto sí que es importante, ¿vale? Entonces, en cambio, cuando yo hago un receiver swaption, es lo contrario, pago variable y recibo fijo. Este es el sentido contrario. Esta opción es para o cubrir una bajada de tipos de interés o hacer una apuesta de bajada de tipos de interés. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar variable. Si los tipos de interés bajan, cada vez voy a pagar menos. Y voy a recibir fijo. Si hoy están los tipos de interés al 3% y van a ir al 1%, yo siempre voy a recibir el 3%. Van a pagar el 3%. Voy a asegurar la rentabilidad del 3%. Y en cambio voy a pagar de manera constante ese. Eso es, ahí te interesa que baje, ¿vale? Recordar que esto está relacionado, pagar fijo, recibir variable, en el entorno ¿qué? Del swap. Porque el swap es esa permuta en la cual yo intercambio ese flujo. Yo hago un swap con otra entidad y yo le traslado mis necesidades de financiación y digo, oye, a partir de hoy quiero que estas necesidades o estos flujos que tengo durante los próximos 10 años, ¿vale? Sean a tipo de interés variable. Porque ahora mismo los tenía a tipos de interés fijo. Eso tiene un precio, se cotiza y entonces a partir de ese momento tú tienes ya tu estructura que era de tipo de interés fijo, pasa a ser variable. ¿Vale? No es que los préstamos que hayas prestado cambien de naturaleza jurídica, no, no. Lo que tienes es un derivado detrás que machea esos flujos, ¿vale? Es decir, cubre lo que veíamos, el activo subyacente va por un lado y me generará resultados positivos o negativos y el activo y el derivado va por el otro lado en el sentido contrario. Lógicamente, lo que gane en el activo subyacente lo perderé en el derivado, pero lo que pierda en el activo subyacente, si al final he acertado en el riesgo, lo ganaré por el derivado. Es cubrir o machear o tomar una decisión de gestión de riesgo. Y esta gestión puede ser temporal o imaginaros todos aquellos bancos o aquellos inversores que en el año 2021, con los tipos de interés negativo, pues vieron que era una oportunidad para los próximos años asegurarse el financiarse a tipos de interés cero prácticamente. Fue la época donde mayores emisiones de bonos había y mayor apetito por emitir, porque claro, si yo saco papel al mercado y me financio al 0,50 durante los próximos 10 años, ¿vale? Yo no sé si voy a tener capacidad para invertir ese dinero, pero realmente me estoy cubriendo, tengo una cobertura de que mi coste financiero prácticamente lo he aniquilado. Si encima tenía un endeudamiento elevado, pues todavía con más razón, ¿cómo financiar todo ese tipo de interés a un tipo de interés mucho más bajo? Pues todos aquellos que hicieron
los payer swaption hicieron coles sobre los tipos de interés o caps, como veremos, o compraron, si suben los tipos de interés bajan los precios de los bonos, o compraron puts sobre bonos o vendieron futuros sobre bonos, cubrieron muy bien el riesgo que había de subida de tipos de interés. Y ahora, cuando ha llegado a este periodo en el cual pues parece que los tipos han estabilizado o han encontrado un equilibrio puntual, pues pueden tomar decisiones contrarias. Ya veremos cuáles son las decisiones a tomar, ¿no? Es verdad que no hay una certidumbre tan clara, a lo mejor como la que había en el 21-22, que podíamos entender que el espacio o el tiempo de tipos de interés a cero negativo había terminado. Bueno, pues en ese sentido, aquí tengo dos tipos de swap, el swaption, que es el payer swaption y el receiver swaption, que van en este sentido, ¿vale? Y aquí yo voy a tener que opciones call sobre el payer swaption, opciones put sobre el payer swaption, opciones call sobre el receiver swaption y opciones put. Por eso no lo vamos a complicar mucho, pero pensar siempre en términos de la gestión de riesgos que estoy haciendo, ¿vale? Otro de los productos que más se han utilizado y en bancas privadas se han utilizado posiblemente de manera errónea, pero se han utilizado mucho en otros años, es el uso de los cap, floor y collar, que son contratos directamente sobre tipos de interés, ¿vale? Aquí ha habido algunas penalizaciones y afortunadamente y gracias, y por eso nosotros nos certificamos y estamos bajo la regulación MiFID II a la hora de asesorar y gestionar a nuestros clientes. Toda esta formación que estamos adquiriendo en el máster nos ampara y nos permite bajo este criterio. ¿Por qué? Porque esta normativa se crea prácticamente en los años 2007-2008 a raíz pues, de los diferentes escándalos y abusos que se habían realizado pues, en determinados bancos, por el uso, en algunos casos, incluso de derivados, de manera errónea, ¿vale? Entonces, un CAP como tal, es un techo, ¿vale? Un floor va a ser un suelo y un collar va a ser como un collar o un rango, ¿vale? Podemos definirlo así. Un cap va a ser la opción sobre tipos de interés en las cuales yo techo el máximo tipo de interés que voy a pagar, ¿vale? En este caso, fijaros, yo contrato un cap, quiero comprar un cap sobre el tipo de interés al 15%. Imagínate, los tipos de interés estuvieran al 10%. Esto quiere decir el qué, que yo a partir del 15%, con la prima que he pagado, yo ya estoy cubierto por encima del 15%. Por debajo del 15% pago, pues lógicamente, si me he cubierto desde el 10% al 15%, en este margen por la prima voy recuperando, el precio de ejercicio es el 10%, ¿vale? Y el 15% sería el valor al cual con la prima pues me empezaría a quedar a cero. Pero esto sería el derivado, el CAP va a ser un techo a los tipos de interés que pago. Pero fijaros los periodos de liquidación, que en este gráfico lo que viene a decir es que, vamos a ver, todo lo que esté por debajo del 15%, yo estoy pagando los intereses del préstamo, ¿vale? Todo esto en blanco son los intereses de mi financiación, ¿vale? Por debajo del 15%, yo pago hasta el 15% de intereses sobre mi préstamo. ¿Y qué pasa a partir del 15%? Que yo voy a seguir pagando este margen, pero la diferencia, esto de aquí, me lo da el derivado, ¿vale? Porque yo tengo un CAP, ¿vale? Que yo he pagado una prima que a partir del 15% yo ya no pago. Entonces, ¿qué pasa? El préstamo me va a obligar a pagar aquí el 20, el 25, pero toda esta diferencia está hedgeada o financiada por el CAP que he comprado, con lo cual yo a partir de ese techo yo no pago interés. Esta liquidación que el préstamo estoy obligado a hacerla está cubierta por el derivado. Todo lo demás no. Todo lo demás estoy pagando el qué. Tengo este máximo del 15%. Tengo estas liquidaciones, ¿vale? Vale, eso sería el CAP, ¿vale? En el caso del esto es un collar, ¿vale? En el caso del floor sería el contrario, ¿vale? Sería un suelo, ¿vale? Y en el caso de un collar es la combinación de un cap y un floor, ¿vale? Yo estoy dispuesto a pagar como mínimo el 8%, pero como máximo el 15%. Eso quiere decir que tampoco te beneficias de pagar tipos de interés por debajo del 8%, ¿vale? Y tampoco te vas a beneficiar y tampoco te vas a perjudicar por encima del 15%. Fijaros en aquellos tipos de interés, cuando los tipos de interés bajan por debajo del 8, ¿vale? Mi liquidación es el 8, es la del préstamo más la parte que yo pierdo con el derivado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta parte ya no la cubre. Yo pago el 8%, ¿vale? Y el máximo el 15%. Estoy entre el 8 y el 15%, ¿vale? Aquí me lo compensa el derivado y aquí también yo pago en el derivado. Esta sería un poco la estructura de los diferentes CAP y collar que podría tener el
a la hora de gestionar los riesgos de tipos de interés, ¿vale? Como siempre, es fundamental que os quedéis con los dibujos o con la escena gráfica de lo que es una call que me cubre el riesgo del activo subyacente al alza o lo que es una put que me cubre el riesgo del activo subyacente a la baja, ¿vale? Y aquí podríamos empezar a debatir y hacernos unos ejemplos típicos de que suelo pues, o preguntar en el examen o que son pues, planteamientos que ya deberíamos empezar a tener o afianzar, ¿no? El típico riesgo del inversor, ¿vale? Por un lado, vamos a ver, soy un inversor. Inversor quiere decir que tengo patrimonio y voy a invertir, ¿vale? Que bajen los tipos de interés, que bajen la rentabilidad de los bonos, ¿vale? O sea, que bajen, yo soy imaginaros un patrimonialista y, lógicamente, pues yo a los tipos de interés al 4 al 5% me siento cómodo porque obtengo unas rentas por ello, unos réditos, unas rentas. Obtengo unos réditos, puedo invertir al 5%, ya veremos si me cubre o no la inflación, pero bueno, después de una represión financiera de estar al 0%, tener tipos de interés al 4 al 5%, pues a mí en un momento determinado me puede ser válido para mi estructura patrimonial, ¿vale? Imaginaros, es un patrimonio importante y yo, pues a mí eso... Entonces, tengo como riesgo de inversor que invierto en productos de renta fija, mi riesgo es que los tipos de interés bajen y no pueda, como digamos, renovar o reinvertir mi patrimonio a tipos de interés atractivos, ¿no? Entonces, que bajen los tipos de interés significa que baja la rentabilidad de los bonos. Y si baja la rentabilidad de los bonos, hemos dicho que qué pasa con el precio de los mismos, que sube, ¿no? Recordad, bajada de tipos de interés supone subida del precio de los bonos, ¿vale? Entonces, si yo tengo un riesgo de inversor, que mi riesgo es que bajen los tipos de interés, ¿qué tengo que hacer? Comprar call de futuros de bonos, comprar call del Euribor o comprar un floor para asegurarme una rentabilidad mínima. ¿Vale? Raúl nos dice que la tercera. ¿Alguien más? Cristina, Alex, ¿os animáis? ¿Qué opináis? ¿Y mi riesgo es que los tipos de interés bajen? ¿Y tu riesgo es que los tipos de interés bajen, que es lo mismo que suban el precio de los bonos, ¿vale? Y yo quiero cubrir ese riesgo, el tipo de interés baje, ¿vale? ¿Qué opciones son válidas? Vale, ¿comprar un floor para asegurar una cantidad mínima? Sí, en efecto, si yo compro un floor, ¿vale? Lo que me va a garantizar es que a partir de una rentabilidad determinada, yo tengo asegurado esa rentabilidad para invertir. Perfecto. Comprar una call sobre futuros de bonos. Recordad que qué pasa si bajan los tipos de interés, que el precio va a subir. Recordad cuál es el gráfico de una call. Es este. Me cubre o me beneficio de la subida del precio del bono. También es válida. Y comprar una call sobre el Euribor futuro también es válida. Es decir, si yo soy un riesgo de inversor y que bajen los tipos de interés, que bajen la rentabilidad de los bonos sobre el precio, estas tres opciones son totalmente válidas para mí, para cómo gestionar o cómo cubrir. ¿Qué pasa? Hay una diferencia. Claro, si compro una call del Euribor, lo estoy cubriendo a muy corto plazo, un futuro a 3 meses, prácticamente en un periodo de tiempo. Si compro un bono a 10 años, me estoy cubriendo sobre una rentabilidad, un bono a 10 años, que no sé si era mi horizonte temporal, que esa es otra discusión con nuestros clientes. Y si compro una flor, pues bueno, un flor lo puedo también fijar a un plazo determinado, a 1, a 3, a 4 o 5 años, ¿vale? Pero todas ellas sí que cubrirían el riesgo de tipos de interés. Luego ya tendríamos que ver cuál de ellas es la adecuada en función de la necesidad real o el espacio temporal o el horizonte temporal que tenga el inversor, ¿vale? Pero en este caso todas ellas serían válidas. En el riesgo del deudor, que suban los tipos de interés significa que suben las rentabilidades de los bonos, ¿vale? Esto es un escenario que es el que hemos visto ahora recientemente. Subida de tipos de interés implica caída del precio de los. ¿Cómo cubro este escenario? ¿Cómo cubro un escenario de subida de tipos de interés? Bueno, pues ya habéis visto, pues exactamente igual, con estas tres opciones, ¿vale?
¿Compra de un CAP para asegurarse un pago máximo de tasa? Sí, claro. Si los tipos de interés están al 1 y yo pienso que van a subir al 8%, por decir algo, porque va a haber una inflación galopante, porque hay un riesgo importante, y yo tengo riesgo de subida de tipo de interés, ¿por qué? Porque soy un deudor, es decir, tengo unos préstamos, tengo unos gastos financieros, tengo ese miedo, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme un CAP, asegurarme una rentabilidad máxima a partir de la cual yo ya estoy garantizada que es lo máximo que estoy dispuesto a pagar. Esto es fundamental. Pensar más allá en empresas con un alto endeudamiento, ¿vale? Con unos planes de negocio muy apalancados, donde realmente prácticamente el margen que tienen es muy pequeñito. Es decir, yo me financio al 3%, obtengo muchos proyectos que gano el 5 o el 6%, imaginaros, tengo un pequeño gap del 2-3% en el apalancamiento, que es muy poco, pero claro, esa empresa no se puede permitir nunca que su coste financiero supere el margen que obtiene. Nunca. Con lo cual, esa empresa tiene que ser muy intensiva en saber cubrir o manejar la gestión de tipos de interés. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, si los tipos de interés bajan o cree que van a bajar o es una oportunidad para cubrir su riesgo de tipo de interés o piensa que en un momento determinado puede dispararse y que va a entrar en riesgo, puede tomar decisiones para poder cubrir sus necesidades financieras. Esto es fundamental. Y lo mismo, compro un put sobre futuros de bonos. ¿Cómo que compro un put sobre futuros de bonos? Claro que sí, porque recordar que mi riesgo es que el precio baje y recordar que la put tiene put, la put tiene este recorrido. ¿Cuándo obtengo beneficios? Cuando hay caída del precio del activo subyacente, ¿vale? Entonces, comprar el Euribor igual, aquí la única diferencia son los plazos. Con lo cual, para un inversor, cubrir la bajada de tipos de interés la puede hacer a través de la compra de call de futuros de bonos, la compra de call de futuros del Euribor, la compra de un floor, ¿vale? Y el riesgo deudor lo puede hacer pues la compra de futuros de bonos, etcétera, etcétera. Lo hemos visto ahora, ¿vale? Y aquí está lo que hemos visto hoy, y aquí sí que tiene una respuesta única, ¿vale? Y aquí os invito a que os animéis, ¿vale? Venga, ¿cómo cubres el riesgo con un swaption? Vale, recordad que un swaption es la opción de un swap, ¿vale? Es la opción, entonces recordad que el payer swaption es recibo fijo, pago variable, y un receiver es al revés, ¿vale? Recordad que lo tenemos aquí. Y un receiver es pago variable, recibo fijo, ¿vale? Payer swaption, pago fijo, recibo variable. Recibo swaption, pago variable, recibo fijo, ¿vale? Siempre el primer término, el payer es pago fijo, ¿vale? Y recibo variable. Entonces, ¿cómo cubres el riesgo con un swaption de una subida de tipos de interés? Con una call de un payer swaption, con una call de un receiver swaption o con una compra de una put de un payer swaption. Aquí solamente hay una respuesta, ¿eh? Raúl nos dice, venga, pensarlo primero bien, ¿vale? Venga, os dejo pensar. Está bien, venga, la 1, ¿vale? Eso es. También lo ha dicho Cristina. En efecto, si yo tengo riesgo de tipos de interés, ¿qué hago? Pago fijo. Siempre. Pago fijo. Y recibo variable. ¿Y eso qué era? La call del payer subscription, que era pagar fijo y recibo variable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con la call yo tengo el derecho a ejercer un swaption pagado. Yo tengo el derecho a comprar el fijo y vender el variable. En cambio, si compro una put del payer subscription, yo tengo la obligación, contrario, de vender este swap. Y vender significa la operación contraria, que yo estoy pagando, estoy vendiendo, o sea, estoy recibiendo fijo y pagando variable. ¿Vale? Sería la operación contraria si yo hago el put. ¿Vale? Yo tengo la obligación de hacerlo contrario. No me extraña que tenéis con los nombres. O comprar un CAP también valdría, ¿vale? En efecto, los nombres son complejos, ¿vale? Pero recordad, la filosofía es en todos los derivados, por favor,
siempre pensarlo es analizar el activo subyacente, analizar, lo que pasa es que en tipos de interés es complejo, por el movimiento indirecto, la relación inversa que hay entre tipos de interés y precio. Es lo único que complica. Todo lo demás es algo más sencillo, ¿vale? Y en efecto, los nombres nos complican. Recordad, swap, permuta. Payer swaption, pagar fijo, recibir variable. Receiver swaption es pagar variable, recibir fijo. Eso, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería, y bien dicho por vuestra parte, ¿vale? Y eso sería un poco lo que nos queda por ver por tipos de interés. Recordar lo importante o la importancia que tienen los tipos de interés, los instrumentos que tenemos, porque es algo que vais a manejar tanto en entidades financieras como en entidades no financieras. Da igual que os dediquéis a esto. Si estáis en un departamento financiero de una empresa no financiera, no de un banco, no de una aseguradora, etcétera, estáis en una petrolera, estáis en una consultora, da igual. Y tiene una actividad o un volumen relevante, va a utilizar muchos productos, tanto para sus clientes como para ellos mismos, a la hora de generar derivados, ¿vale? Las compañías en España, por ejemplo, Repsol es muy intensiva en el uso de derivados, lógicamente de divisa, de petróleo, etcétera, ¿vale? O sea, hay compañías que no tienen nada que ver con el mundo financiero que son muy intensivas en el uso de derivados. ¿Por qué? Porque están hedgeando, cubriendo riesgos propios de su negocio natural. Es algo que hemos dicho. Pues imaginar eso cuando trasladéis a múltiples clientes, algunos patrimonialistas, otros que tengan negocios, etcétera, etcétera. Que tengan una visión global del cliente, de sus riesgos y una visión parcial de cómo le podemos ayudar a gestionar esos riesgos o incluso a tomar decisiones de inversión, ¿vale? Que nos beneficiemos de algo que vemos o una tendencia que creemos que va a suceder en los próximos años, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Muchas o pocas? ¿Ninguna? Vale, vale. Pero también os digo una cosa, si vosotros mañana vais, aquellos que estéis trabajando en la entidad financiera o no, y vais a hablar con cualquier eh, profesional al lado vuestro y le explicáis, le decís una call, hombre, le va a sonar algo, pero si ahora habláis de un payers option o un option, pues posiblemente no sepa ni de lo que estáis hablando, ¿vale? Con lo cual, son conceptos algo más técnicos, algo que ya pues son habilidades o destrezas que vais adquiriendo, sobre todo que vais conociendo herramientas o productos que ya os van a ir sonando, y sobre todo que en el momento que os hablen de derivados no vais a tener miedos a enfrentar y decir, oye, vale, bueno, a lo mejor no me acuerdo, pero ya sé lo que hay en derivado detrás. Recordar un activo subyacente, una estructura financiera detrás como un apalancamiento, una operación a plazo, una serie de compromisos, obligaciones o derechos que tengo, unos nominales si es un mercado organizado o no, ya estipulados con unos vencimientos, un OTC si es un acuerdo bilateral. O sea, tenéis unos conocimientos y unas destrezas que os va a permitir pues, superar al 70-75% del profesional que está en vuestro entorno. ¿Vale? Con lo cual os va a dar destrezas y habilidades para poder aportar valor, lógicamente, a lo que buscamos, a esa gestión o ese asesoramiento de carteras que vamos a terminar realizando. ¿Vale? Bueno, fenomenal. Bueno, y ya entramos en lo que es el último tema, como digamos, académico, ¿vale? Recordar que, como os he dicho antes, la semana que viene tendremos la revisión, bueno, sí, la revisión y la revisión de la actividad 3, la revisión en el sentido que trabajaremos sobre ella, cómo se podía haber hecho, había múltiples factores, y luego tendremos una clase más que nos servirá de repaso, ¿vale? Una de dudas, haremos un repaso general de la asignatura y bueno, será un poco pues también nuestra despedida temporal, ¿no? Ya que como soy tutor vuestro me tengo que aguantar también en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido, bueno, pues, que ese será un poco el plan que nos queda. Y esta es la última, bueno, porque que lo bueno que tiene que el activo subyacente tiene una relación directa, ¿vale? Igual que lo vimos en los futuros. Es verdad que nos ha coincidido pues, en un momento caldente, ¿no? Hemos tenido no solamente por el precio del petróleo en materias primas, sino que hemos tenido pues, un recorrido muy importante de algunas de las materias primas en los últimos años, como ha sido el oro, la plata, pues determinados materiales han tenido una explosión en los últimos años, que ha sido parte también de los procesos inflacionistas, y ahora tenemos un hecho, un shock puntual, que es ese conflicto
entre Irán y Israel, pues que afecta por la zona en la que está ubicado, pues a todo lo que es el Oriente Medio y lógicamente pues a donde están los mayores productores de petróleo y lógicamente y luego también los mayores canales de distribución del mismo, ¿vale? Entonces, bueno, cuando entramos de nuevo, esto es muy repetitivo y además me gusta ponerlo siempre casi de la misma manera, pero por un motivo, porque eso no significa que siempre remarcamos lo importante que los conceptos son muy básicos. Subyacente, que en este caso son materias primas, pues el metales, agricultura, mercancías, productos ya perecederos, es decir, cada vez tenemos más. Lo habéis visto en CME, y si vais metiendo hay miles y va a haber más, ¿vale? Lo bueno que tiene es que va a haber posiblemente cuando en unos años orientalicemos, como siempre os digo, el mundo y nos vayamos más hacia Oriente y sea un centro de negocio pues donde la mayor parte de la población viva, porque no podemos obviar que va a haber más habitantes en esa parte del mundo que en otras, pues ahí se crearán nuevas cámaras, tendrán nuevas materias primas, nuevos productos que son susceptibles por el alto consumo. Lo iremos viendo, pero no tengo que tener miedo, se crearán derivados al respecto porque habrá riesgos asociados a los mismos. Entonces, bueno, pues, pero el fondo es exactamente igual. Otra cosa es que se incorpore o no un nuevo producto. Ya os lo comenté el primer día, también existen y ya se han creado futuros sobre el Bitcoin, etcétera. Es decir, un activo subyacente que surge, que realmente tampoco tiene una necesidad comercial, pero sí tiene un interés financiero, ¿no? Y entonces, en un determinado ha surgido la posibilidad de contratar futuros de Bitcoin, ¿vale? Pues de la necesidad o de las peticiones o del uso de un activo subyacente termina creándose un derivado. Y eso no existía hace 3 o 4 o 5 años. Creo que el CME, el futuro del Bitcoin que hay, se creó hace 2 años, básicamente, año y medio cuando lo reguló ya la SEC. Con lo cual, eso es muy reciente y va a ir en esa línea, ¿vale? Entonces, materias primas irán cambiando. El precio es la prima en las opciones, recordad el derecho a comprar o vender, opciones call put y opciones americanas europeas. ¿Qué tenemos que leernos siempre? Las especificaciones propias de estas opciones. Tenemos que ver si es una opción americana, tenemos que ver, lógicamente, europea y, bueno, y algunas características propias del contrato en sí. ¿Qué dificultades tenemos en materias primas? Pues las mismas que teníamos en derivados, ¿vale? La falta de homogeneidad de las mercancías. Esto es muy importante, por eso podemos tener múltiples futuros, por ejemplo, sobre el precio de petróleo. Es tener el West Texas, el Brent, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque son características o especificaciones muy técnicas de cada uno de ellos. Y es muy importante saber cuál es tu riesgo en base a la mercancía que tú te afecta o la que tú realmente necesitas en tu proceso productivo. Claro, no tendría ningún sentido que a mí me afecta el aluminio y tener que cubrir vía cobre. Bueno, sí, son dos materias primas, pero no tienen nada que ver, ¿vale? O todavía más sangrante, que a mí yo recibo el West Texas, yo pago o yo tengo una empresa que trabaja o destila con el West Texas y me estoy cubriendo con el Brent. Bueno, pues no tiene nada que ver. O sea, aunque sí, ¿va a tener una correlación parecida? Sí, pero realmente en los riesgos de abastecimiento y en los riesgos determinados no son lo mismo, ¿vale? Con lo cual, falta de homogeneidad, ¿vale? Por eso es muy importante, en el caso de materias primas, ya lo vimos en los futuros, perdonad, muy importante ver las especificaciones propias de la mercancía. Otra de las claves, que era lo famoso base o el coste de almacenamiento, ¿vale? Que esto supone un coste importante del tiempo y las características de mantenimiento del activo subyacente. Claro. Cuando el precio del petróleo sube ahora, porque os he dicho al principio que el estrecho de Hormuz se puede cerrar, una de las variables que más le afecta es el almacenamiento o coste de transporte. ¿Por qué? El precio del petróleo puede tener abastecimiento de otros países, lógicamente puede haber oferta, pero claro, si se reduce o se complica no solamente la extracción, que puede ser, imagina que se mantiene, pero sí el traslado de la misma, porque hay un bloqueo internacional, como ya vimos en su momento, y eso supone, imaginaros, un cambio de ruta o un desplazamiento de la misma que supone un retraso de 20, 25 días más el coste de ese transporte, pues lógicamente, aunque no variase por oferta el precio de la materia prima, sí variaría por ese coste de base o de almacenamiento o de transporte que va implícito, ¿vale? Y eso es importante, ¿vale?
Mercados no organizados, ¿vale? Acaparan el gran volumen operativo, que existen futuros sobre el activo ausente. Es un mercado muy especializado, solo los metales preciosos se encuentran liquidez, ¿vale? Es decir, el mercado de materias primas es un mercado que es para especialistas, ¿vale? Posiblemente de los mercados de derivados, el de materias primas, sobre todo tanto ya sea la que sea, la de metales, energía, bueno, cualquier granos, etcétera, cualquier tipo de productos, realmente trabajan no tanto de manera especulativa, sino trabajan en los grandes productores y distribuidores de esa materia prima, ¿vale? Realmente es de los pocos mercados que tiene un foco muy centrado en los riesgos asociados al producto en sí y cómo impacta en los diferentes procesos productivos y en la venta de los mismos. Por eso es un mercado muy de especialistas, ¿vale? Y por eso se ponen incluso trabas donde casi todos los derivados que hay son de entrega física, que eso ya os dije en un determinado, que es una limitación muy importante de cara a yo realizar una inversión especulativa. Imaginaros que yo creo y que este conflicto digo, pues mira, me quiero aprovechar de la subida del precio del petróleo y voy a comprar unos futuros sobre el precio del petróleo porque creo que se va a ir a $140, por decir algo, ¿no? Y estoy convencido, se va a enquistar y imaginaos que no es una cobertura, es un riesgo como el que compra acciones o vende o compra bonos, ¿no? Y tengo esa visión. Hombre, puedo hacerlo vía acciones comprando petroleras, por ejemplo, sería una forma. Dice, oye, ¿cómo puedo beneficiar de este movimiento si yo pienso que se va a ir a hacer? Hombre, te puedes comprar compañías petroleras que en este periodo de tiempo son las que mejor lo han hecho debido a la subida del precio del petróleo, pues han subido como un 10, un 15%, prácticamente la misma línea de lo que ha subido el precio del petróleo. O no, dice, ya es que no quiero ni las petroleras, porque cada una luego hay unas de refino, otras que producen, otras distribuyen. Para mí no es fácil, ¿no? Yo quiero ir a la base, ¿no? Al precio del petróleo. Bueno, vamos a comprar unos futuros. Pues esos futuros van a tener limitaciones porque cuando son de entrega física, los brokers te ponen muchas limitaciones para eso, para evitar. ¿Por qué? Porque realmente estás comprando y tienes la obligación, a no ser que lo cierres o lo hagas un rollover al vencimiento siguiente, puedes tener una entrega física de 1000 barriles de petróleo en un sitio que te han dicho. ¿Qué es raro que suceda? Sí. ¿Que antiguamente había menos controles tecnológicos y permitía y alguna vez error ha habido? Sí, también os lo digo, ha habido errores. Es verdad que a día de hoy las cámaras, la tecnología prácticamente pues, te quitan, pero realmente tú estás negociando una entrega física de una mercancía, ¿vale? Por eso se ha convertido en un mercado muy de especialistas. De nuevo, este es un mercado donde las opciones van a ir ligadas, ¿vale? Como vemos aquí, ¿a qué? El activo subyacente, en este caso, vuelve a ser el futuro, ¿vale? Con lo cual, realmente lo que estoy contratando es una opción sobre el precio del futuro a una fecha determinada, ¿vale? Pago una prima para cubrir un riesgo o para apostar al alza o para apostar a la baja a través de las puts, pago una prima sobre el precio del petróleo, con lo cual yo ya tengo las especificaciones, recordar cuando veíamos las especificaciones técnicas, en este caso es una opción concreta, y vemos que el contrato que hay detrás es el del futuro, que el contrato era de 1000 barriles, que el valor de un punto son 1000, y si yo pago, en este caso, que pagaba 3,99, ¿vale? Pues $3,99 por 1000 son 3.900 la prima que yo pagaría. Fijaros, tipo de interés, tipo de opción americana, ¿vale? Y las trade, el último trade y el último vencimiento. A este vencimiento, si yo tengo la posición abierta y ejerzo el derecho, me entregarán los 1000 barriles en el sitio adecuado, al precio fijado, en la fecha determinada, ¿vale? Y esto es básicamente lo más importante a la hora de conocer, como digamos, el funcionamiento. En este caso, pues está en el New York Stock Mercantile Exchange, esto estará ligado a CME Group. Si vamos a CME, pues encontraremos estas características de las mismas, ¿vale? Situaciones. Compañía aérea. ¿Qué riesgo tiene sobre el petróleo? ¿Cómo lo con opciones? ¿Vale? ¿Qué riesgo tiene sobre el petróleo una compañía aérea? Venga, ayudarme. Habría muy bien que suba, ¿no? O sea, realmente el petróleo es, o el destilado del petróleo, pero muy relacionado con el precio del petróleo. Ya os he dicho alguna vez que es parte como digamos, del 70% de los gastos operativos que tiene la compañía aérea, ¿vale? La compañía aérea, aparte de los alquileres o los aviones que tenga en propiedad
y el personal, pues lógicamente esos aviones tienen que estar en funcionamiento constantemente y eso pues, es constantemente gastando combustible y tiene una dependencia y uno de sus costes más elevados, 65-70% de los mismos, es el consumo de combustible. Y esto es muy, pues claro, puede subir o bajar en función del precio mismo. Como a nosotros nos pasa cuando vas a echar gasolina al coche, que oye, que hay una crisis, sube el precio. Que mejora el precio, pues le baja poco, ¿no? Obviamente tiene una elasticidad, pues elasticidad a las caídas y rápidamente te aplican subidas al precio, ¿no? Entonces, en efecto, el primer riesgo ya identificado es que sobre el precio es que suba el precio, ¿vale? Sube el precio. Entonces, ¿cómo cubro este riesgo con opciones? Creo que lo contestabais. Ahí va, perdón. Creo que lo hizo. Vale, Gabriel dice que comprar una call, ¿vale? Compro una call, vale, perfecto. ¿Cómo sería el riesgo si hiciera futuros? ¿Compraría futuros o vendería futuros del petróleo? Compro una call, estaría correcto, porque compro una call sobre el precio del futuro del petróleo, significa que me estoy cubriendo, tengo el derecho a comprar a un precio determinado, que si sube, pues lógicamente me he cubierto. Es decir, es ese cap famoso, pero que realmente lo que hace es, dice, yo tengo ya el derecho de comprarlo a 30, está a 80 y está a 100, pero yo tengo el derecho a comprarlo a 80, yo ya me aseguro que el precio es 80. Si fuera futuros, y con futuros compramos también. Eso es, perfecto. ¿Vale? Ahora, por otro lado, soy un productor de petróleo y soy Arabia Saudí, por ejemplo, como Arabia Saudí, y como se cubre con opciones de subir. ¿Cuál es el riesgo para Arabia Saudí como productor de petróleo? Totalmente al revés, en efecto. El precio del petróleo es que baje. Claro, yo soy productor, yo produzco y vendo en el mercado internacional, ¿no? Yo produzco, tengo un coste de producción, imaginaros, de 8 o 10 dólares, el coste de producción de barril, por los motivos que sea, o de 20 dólares o 25 dólares, me da igual, creo que eran 20 o 25 dólares el coste por barril a la hora de producir. Y bueno, pues claro, si mi riesgo es que el precio empiece a bajar, ¿no? Mira esto, esto al revés. Mi riesgo es que baje, porque claro, si el precio está a 80 y se va a 40, pues reduce mi margen, ¿no? O sea, pues a la baja, ¿no? Riesgo de caída, en efecto. Y entonces, ¿cómo hago esto con opciones? Eso es, compramos una put o vendemos futuros. Eso es. Cuidado con una put, es siempre compro una put o vendo futuros, ¿vale? Cuidado si digo una put claro, si puedo decir venta, puedo vender una put, ¿sabes? Cuidado, eso es, comprar. Eso es, cuidado, siempre hay que decir el signo porque no tiene que ver, recordar que la compra me da el derecho, el otro estoy obligado a ejercer una venta put, me da la obligación a vender ese activo a un precio determinado y la call igual, vender ese activo a un precio determinado. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco sería el escenario, ¿vale? Estos serían las fórmulas que yo podría hacer en un activo directo, ¿vale? Pues esto es parte de la gestión que hacen estas compañías y que hacen estos países en los mercados internacionales. Obviamente tienen gente especializada que analiza, conoce la sensibilidad, la necesidad de la empresa, conoce también los diferentes estocajes que tienen, las demandas. Claro, es un ciclo complicado de gestionar, porque claro, el petróleo depende muchas veces del ciclo económico. Si hay mucha actividad económica, hay más demanda y yo puedo pues, prever que, bueno, que me van a pedir los mismos barriles o más, yo pueda tener un coste productivo, y también pienso que van a volar igual o tanto los pasajeros. Si hay una crisis de repente, ¿qué pasa? Pues baja la demanda. Pues si yo no demando tanto precio de petróleo, puede caer el precio del petróleo. Es decir, el precio del petróleo tiene muchas vertientes, puede tener una vertiente geopolítica, pero también es un medidor del estado de la economía, debido a que es una de las materias primas más utilizadas a día de hoy para la actividad económica propia. ¿Que está cambiando y va a cambiar? Sí, pero todavía tiene un proceso de cambio y nos ha servido hasta ahora como referente. Con lo cual, vuelvo a insistir, tenemos que tener una visión muy global, entender todo para poder enfocar bien el relato y enfocar bien la estrategia a seguir. ¿Vale? ¿Cuáles serían las características para el desarrollo de los mercados derivados de un activo determinado? Lo hemos hablado muchas veces, pero con esto lo remarcamos. ¿Vale? La volatilidad es fundamental. Si no hay percepción de riesgo, no habrá necesidad de cubrirlo. Si no hay un activo que sea relevante, no va a ser importante. Es decir, tiene que ser un activo o un activo suficiente que sea volátil, incierto en la formación de precios y que le afecten múltiples variables.
¿vale? También es importante la estandarización, tamaño de contratos, lo que era todo el proceso de futurización. Eso nos ayuda muchísimo al desarrollo, ¿vale? El tamaño del mercado del activo subyacente, necesidad que sean mercados importantes, globales, internacionales y que se consuma a nivel mundial. No me sirve para nada un producto muy focalizado en una zona geográfica que solamente se consuma en esa zona y no tenga, aunque sea muy volátil, posiblemente será, pues se podrá crear un mercado local de derivados, pero estará abocado prácticamente a desaparición, porque si no hay un interés internacional o mundial, realmente pues, no tendrá sentido. Habrá otros productos, otros, como digamos, otros mecanismos para cubrir los riesgos asociados a ese activo, pero no será futurible o no será pertinente de hacer un derivado como tal, ¿vale? Eso es fundamental. La necesidad de agentes financieros, bueno, llaman los especuladores, que a veces los agentes financieros se han llamado, que esto es error. Un agente financiero es aquel que pone precios en el mercado, que tiene interés en comprar o vender en función de las expectativas económicas. Lógicamente, él se beneficia de los vaivenes, como digamos que sufre, asume riesgo, lógicamente, porque no siempre acierta, pero dan liquidez al sistema. ¿Vale? En esto, la palabra especulador la he puesto especialmente hincapié porque no es que sean especuladores. Si especulador es todo aquel que en un mercado intenta ganar dinero, pues prácticamente todo el mundo sería especulador porque todo el mundo o todas las empresas en las cuales trabajamos, quitando aquellas que sean de servicio público, pues lo que su objetivo es crecer, ganar dinero, etcétera, ¿no? Con lo cual todo el mundo seríamos especuladores, ¿no? Y no, la necesidad de estos agentes financieros es fundamental porque dota de liquidez al producto y siempre, en cualquier ocasión, encontramos contrapartida para poder cerrar mi posición o para poder tomar una posición. Es fundamental que esos agentes económicos existan, porque si no habría ellos, no habría precios, ya podría tener un activo muy volátil, ya podría tener un derivado concreto que con unas especificaciones buenísimas. Si no hay agentes económicos que participan en ese mercado, no habrá liquidez y no participaré por la falta de liquidez, que es un riesgo relevante. La iliquidez de los mercados es un riesgo que nadie quiere operar en un mercado que sea ilíquido. ¿Por qué? Porque me quedo atrapado. Yo compro un contrato y si no hay contrapartida para poder venderlo, estoy atrapado. Entonces, no hay mercado financiero que nadie quiera participar que sea ilíquido. Por eso es importante también este papel o rol. Para ello, una regulación adecuada, también para los agentes financieros estén regulados, ¿vale? Que eso es parte de, de los cambios de la regulación que hemos vivido en los últimos años a raíz de las diferentes crisis. Estamos en mercados mucho más regulados de los que existían hace 20 años y eso es parte de todo este proceso. Y también las plataformas de negociación nos ayudan mucho a la hora de poder desarrollar, como digamos, todas estas actividades, ¿vale? Bueno, aquí también, pues como siempre, los mercados organizados van a sacar de aquellas plataformas, los mercados OTC van a ser bancos y grandes corporaciones y los vencimientos, recordar que la dedicación es por diferencias de entrega y la mayoría, en este caso, en las materias primas, son por entrega, ¿vale? Bueno, aquí hemos visto, recordar siempre las estrategias que tenemos sobre los activos. Nosotros siempre vamos a ir por la parte long, porque es comprador, pero si yo tuviera una estrategia alcista de un activo determinado, ¿vale? Pues bueno, pues puedo comprar una call o también vender una put. Vender una put, si yo vendo una put, también es una estrategia alcista. Lo que pasa es que solamente que gano la prima que yo he recibido, ¿vale? Todo lo que son venta de opciones, lo he dicho, está más destinado, como digamos, a la banca, a gestores de volatilidad, de mesas de volatilidad, y que se están acostumbrados a comprar y a vender puts y a vender opciones, perdona, con o sin activo subyacente, ¿vale? Eso nosotros, de nuestro punto de vista o en la fase en la que estamos ahora mismo dentro del máster, pues nosotros lo dejamos de lado. O sea, nosotros entendemos que puede haber esa operación, pero nosotros lo que analizamos es las compras de las calls o las compras de put como mecanismo para invertir o para gestionar riesgos, ¿vale? Pero que sepáis que existe el otro mecanismo y que ambas, un long call que tiene un beneficio ilimitado en función de suba, en que un short put solamente gano, mientras que el activo, si sube, solamente voy a recibir la prima por la cual he vendido esa put, y las estrategias bajistas, por lo contrario, tengo una compra de una put y también la venta de una call que me permite que si el activo cae, pues yo recibo esa prima y que lógicamente solamente entraría, sería si el mercado sube, lógicamente entro en pérdidas, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Recordar
En este caso, que yo cuando comprando una opción tengo un beneficio ilimitado y un beneficio y una pérdida limitada. Los vendedores de opciones tienen al revés un beneficio limitado, que es la prima que reciben, y tienen el riesgo de mercado abierto. ¿Vale? De nuevo, a mí lo que más interesa es recordar que un precio está at the money, una opción está at the money, siempre que el precio del activo subyacente esté al precio del ejercicio, está at the money, que en el momento que el precio del activo subyacente está por encima del precio del ejercicio, se dice que está in the money, está en dinero, ¿vale? Y que cuando está por debajo del precio del ejercicio está out the money, está fuera de dinero, ¿vale? Nadie va a ejercer por debajo en out the money, esta opción está out the money, no voy a ejercerla, y siempre que está in the money, pues aquí hay un periodo, que es el periodo de recuperación de la prima, donde valoraré si me interesa ejercerla o no, ¿vale? Pero aquí puede haber dudas o puede ser interesante ejercerla y, lógicamente, a partir del break-even, que es precio de ejercicio más prima, pues ejerceré ese derecho, ¿vale? Por recordar, fuera de dinero, en dinero y justo en dinero. Estos son los mismos. Recordad bien los gráficos de las opciones, que son relevantes para que os queden grabados y entender de esa manera directamente el uso de la misma. ¿Vale? Y esto sería prácticamente pues todo lo que tenemos que ver desde el punto de vista académico y con las opciones. ¿Vale? Hemos visto y ya hemos trabajado bastante un poco el escenario. Siempre es importante tener un escenario global, macro, que nos permita el poder tener ese rato para poder asesorar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la única decisión relevante, incluso habiendo acertado el movimiento, una de las decisiones que luego tenemos que valorar es si utilizo una opción o utilizo un futuro. Recuerda que ya vimos un ejercicio en el cual comparábamos antes escenarios y que, bueno, os daba un mini consejo que os decía que, bueno, pues lógicamente por el abaratamiento que supone el precio del futuro, ya que no pago esa prima, pero también por los riesgos que asumo. Bueno, si es un hedge y tiene que ser un hedge inmediato, o sea, una cobertura inmediata y al precio actual, lo mejor es hacer un futuro. Y si encima tengo convicción del movimiento, oye, todo cubrirlo totalmente y al 100% futuro. Y en el caso en el cual tengo muchas dudas, no tengo un interés realmente de cubierto, tengo que cubrir un riesgo hipotético de un escenario extremo, pues a lo mejor en ese caso estoy dispuesto a pagar una pequeña prima y no haberme perjudicado y tener un riesgo un poquito más abierto en ese sentido. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Cristina, Alex, Gabriel, ¿tenéis alguna duda? ¿Ninguna? ¿O las iréis teniendo? ¿Todo bien? Fenomenal, perfecto. Vale, pues me alegro. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Recordad que ya nos queda prácticamente una única sesión, que es de resolución de la actividad 3 a nivel académico, y una última sesión de repaso de examen, de repaso del curso, que será la última. ¿Vale? Bueno, os invito a seguir esforzándoos, no nos queda nada para la finalización del curso, ¿vale? Y bueno, pues el último esfuerzo para llegar a los exámenes con la mayor energía posible. Sé que hay una carga importante ahora con todas las asignaturas, pero mucho ánimo y que seguro pues llegamos a buen puerto y a esas vacaciones merecidas por todos, ¿vale? Bueno, pues que tengáis una magnífica semana. Nos vemos la semana que viene.